los 46 millones de colombianos que actualmente viven en este país. Y quiero que miren en esa persona a un porcentaje de la población de las muchas caras que tiene Colombia. Quiero que se imaginen en ella una persona que viene de una familia de abuelos desplazados, que les tocó dejar todo y alocarse en Medellín, donde viene de una familia afrodescendiente, donde le tocó ser mujer en un país machista, donde también le tocó nacer y crecer en la ciudad más violenta del mundo en ese momento, tanto así que cuando tenía 2 meses de nacida, quedó metida en medio de una balacera, donde la persona que la estaba cargando sufrió 3 impactos de bala. Y con eso en mente, sus papás, de muy escasos recursos, estaban tan desesperados que se mudaron a vivir a Sabaneta, uno de los municipios del área metropolitana de Medellín y el municipio más pequeño de todo Colombia, para tratar de subsanar los peligros que estaba teniendo Medellín en ese momento. Y con mucho esfuerzo lograron mantenerla a salvo. Y a salvo quiere decir viva. Y entonces quiero que se pregunten a cuántas personas la historia de una niña así está representando. ¿Cuál es el futuro que le espera si esa es su cuna de nacimiento, la lotería de la vida que le tocó? ¿Qué le espera? ¿Qué tan alto puede llegar? ¿Ustedes imaginarían que esa misma niña tuvo la oportunidad de hablarle a los líderes del mundo sobre la importancia que tienen los niños y los jóvenes en el liderazgo juvenil e institucional? Que esa misma niña tuvo la oportunidad de facilitar un workshop sobre cómo nosotros vamos a alcanzar las metas de desarrollo sostenible para el 2030, sobre cómo nosotros dar una conferencia de prensa sobre cómo nosotros, los jóvenes, tenemos ideas para combatir el desempleo global y que queremos que las empresas nos miren como parte de la solución y no como parte del problema. De darle impulso al presidente Santos sobre cuál es el rol de los jóvenes para la implementación del proceso de paz y que escuchen nuestra voz porque nosotros tenemos ideas, tenemos energías. Y que mientras fue presidente de la organización de jóvenes más grande del mundo, alineó las operaciones de esa organización para que no fuera con palabras que estamos hablando de cómo se van a alcanzar las metas de desarrollo sostenible, sino con acciones. Y que ya una vez IESEC, la organización que ella representaba, alineó sus operaciones, muchas más otras organizaciones comenzaron a hacerlo. Y dentro de esas opciones también ella tenía que entrenar a los más de 100.000 miembros de todo el mundo, 125 países, sobre cómo lo podríamos hacer. Estamos hablando que esta niña es el mismo bebé, que nació en las mismas condiciones, sin palancas, sin rosca, sin hablar inglés hasta que tenía 12 años, y empezar a construir. Y como se podrán imaginar, sí, esa niña soy yo. Y es por eso que después de interactuar con jóvenes de tantas partes del mundo, he logrado identificar ciertos patrones que quiero compartir con ustedes para que identifiquen algunas problemáticas, pero que también lleguemos a una solución. Dentro de esos patrones podemos coger el contexto global que se ha venido presentando últimamente en la democracia. Y democracia a nivel global podemos coger varios ejemplos, y claramente ustedes ya se podrán imaginar de qué estoy hablando, donde el mundo ha sido fuertemente sacudido sobre los resultados electorales en el Reino Unido, en Colombia y en Estados Unidos, por mencionar algunos de los muchos ejemplos que están pasando en el mundo. Y principalmente ver cómo los jóvenes nos quedamos en shock al ver esos resultados. Pero un patrón que también identifiqué es, cogiendo el ejemplo del Reino Unido, aquí podrán ver una gráfica donde dice las edades de las personas que votaron, y aquí dice que las personas entre los 18 y los 24 años, el 64% de ellos querían quedarse dentro de la Unión Europea. Pero el resultado no fue eso, no fue lo que ellos querían. Se dio que las personas mayores de 50 años y hasta los 65 decían, no, nos tenemos que ir de allá. Completamente opuesto a lo que los jóvenes querían, aunque ellos son los que en promedio tienen que vivir 70 años con esa decisión. Entonces, es muy triste. Ahora miren el mapa de Estados Unidos
y comparen los resultados que actualmente se dieron en las últimas elecciones junto con este mapa. Ese mapa representa lo que hubiera sido el resultado electoral de Estados Unidos si solo se hubiera tenido en cuenta la votación de las personas menores de 30 años. Muy diferente el outcome, muy diferente. Y tienen un montón de jóvenes en Estados Unidos, no todos, que están en shock por la decisión. Pero ¿saben una cosa que es más increíble? Esto. Este es el análisis histórico de votación en los Estados Unidos, donde podrán ver que desde 1984 se han analizado las poblaciones demográficas, donde la línea roja, verde y morada representan las votaciones de las personas mayores de 30. Y claramente la línea azul representa las votaciones de las personas menores de 30 años. La más baja de todas. Y es donde más porcentaje de votación tenemos. Entonces es una correlación que no tiene lógica y que nos muestra que a pesar de que los jóvenes tenemos opiniones, no tenemos voz, que ni siquiera nos interesamos por eso. Y es ahí donde yo veo un problema. Y un problema que no solamente hace parte de la idiosincrasia colombiana, sino también de muchas culturas en el mundo. Y se resume en esta gráfica. Estos somos los jóvenes de hoy, los que nos hacemos una fila para atacar, para criticar y para quejarnos, para poner post en Facebook y decir todo lo que no nos gusta. Y cuando yo estaba presidente global y yo me ponía a hablar con miembros de Indonesia, de China, de todo el mundo, y veía que ellos estaban quejando de cualquier cosa, yo los escuchaba y les preguntaba, perfecto, ahora cuéntame, si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías? ¿O cuál sería la solución? Y ahí es donde se cortaba la estadística a la mitad. La mayoría decían, no, yo no sé. Yo sé que esto es muy malo y yo sé que esta no la forma como tiene que ser, pero eso está mal y aunque yo no tengo la respuesta, tiene que haber alguien que la tenga. Yo era como, no es tan fácil. Pero estaba el otro porcentaje que decía, no, sí, es que esto está muy mal y yo propongo que se haga así, así y así. Y yo, uy, eso está excelente, excelentes inputs, excelentes ideas. Ahora cuéntame, ¿tú qué estás haciendo? No, es que estoy muy ocupado con la universidad, con la familia, los amigos, tú sabes, es que en este momento no puedo, no tengo tiempo. Ok, entonces tú estás criticando a las personas que sí están sacando el tiempo para hacer algo. Y ahí es donde muchos jóvenes no nos damos cuenta que al criticar las instituciones, que al criticar los líderes políticos, simplemente estamos viendo el reflejo de nuestra sociedad. Ellos son el producto de lo que nosotros somos. Punto. Pero entonces, con eso, ¿cuál es la solución? Si eso es un comportamiento tan natural y tan global al parecer. La solución es simple de explicar, pero no es simple de ejecutar. Y se llama liderazgo juvenil. Y los primeros que tienen que entender que es liderazgo son los jóvenes, porque liderazgo no es protagonismo. Liderazgo es servicio. Y juvenil, ahí es donde tenemos que entender todas las personas de cualquier edad cuál es el rol que los jóvenes tenemos, porque a esta edad nosotros todavía podemos cambiar de nuestros vicios, de nuestros pensamientos, podemos aprender, tenemos el tiempo, tenemos la energía, y si no somos nosotros los que trabajamos por el presente que queremos vivir, pero por el futuro que también queremos vivir, y el mega futuro que le queremos dejar a las próximas generaciones, entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces, ese liderazgo juvenil se tiene que dar en todos los campos, y las instituciones académicas y el sector público, privado y social nos tiene que ver a nosotros como actores de cambio, no como un problema a arreglar. Entonces ahí yo veo que por qué los jóvenes no estamos siendo esos actores y se vuelve una pirámide que todos tenemos que empezar a ver en qué nivel estamos. La primera es ignorancia, y es que simplemente no somos actores porque no tenemos ni idea sobre cuáles son las problemáticas que están atacando mi localidad, mi realidad nacional y el mundo. Muy pocos jóvenes de hoy se pueden llamar ciudadanos globales. Pero las poquitas personas que empiezan a identificar esas problemáticas ya empiezan a ser indiferentes. Algunos tienen la oportunidad de ir al bachillerato y se dan cuenta de que el problema del cambio climático es súper duro y de ahí hacen un quiz, pero ellos no hacen nada con respecto al cambio climático. Siguen tirando las basuras sin reciclar, siguen bañándose por duchas que duran horas,
lo saben, pero no les importa. Después está la resignación. Los jóvenes que dicen, es que Colombia es un país con una perversa educación, es que las pruebas PISA, no es que esos profesores, no es que las otras universidades del mundo son lo mejor. Y este es el país que a mí me tocó, y yo no hay nada que pueda hacer. Y ahí se corta cualquier tipo de ambición. Donde nosotros tenemos que evolucionar a la escala máxima, que es el compromiso. Y ser un estudiante no es un compromiso, es una responsabilidad. El compromiso viene cuando ustedes empiecen a ejecutar ideas y proyectos con la educación que están recibiendo. Y ahí es donde quiero ver a más universitarios sacando más ideas. Pero entonces, esa línea es fuerte de alcanzar y no necesariamente todo el mundo aspira a alcanzarla. Entonces ahí es cuando yo quiero mostrarles cuáles son esas 3 soluciones que yo vi que pueden llevar a los jóvenes a ese nivel más alto. Y esa ha sido un análisis después de 8 años de hablar de liderazgo. Y no son cosas del otro mundo, pero como les decía, de palabras a acciones toma mucho tiempo. La primera es que los jóvenes tenemos que tener voz. Yo me he sentido fuertemente intimidada, no solamente por venir de Medellín, de Colombia, por muchas ocasiones tener que hablar en inglés cuando no es mi idioma oficial, por sentarme en una reunión de juntas a dar inputs donde la mesa está compuesta de 28 hombres y yo soy la única mujer, y donde esos hombres son mayores de 50 años y yo ni siquiera tengo 30. Y entonces, ¿cómo hago que mi voz pueda ser útil? Entonces tengo 2 consejos. La primera como emisor y la segunda como receptor. Como emisor hay 2 bases fundamentales. Y la primera es información. Todo el mundo le encanta hablar, pero muy poca gente le encanta informarse. E informarse de diferentes perspectivas, de diferentes ángulos. Y aprender a diferenciar en esa información en qué son opiniones y qué son argumentos con hechos. Y que ustedes cuando estén hablando identifiquen eso también. Cuando ustedes digan, esto no me gusta para esto, por esto y por esto, ¿esa es una opinión o ese es un hecho? Y ya cuando ustedes tengan esa información, la segunda parte viene súper sencilla, que es la parte del respeto. Respeto básico. Cuando hablamos de respeto, es que cuando la otra persona me esté hablando, yo no esté lista para responder, sino que esté escuchando para entender. Así esa persona tenga una opinión completamente diferente a la mía. Y ya en la parte de receptora, la acabo de decir. Ahí se podrán imaginar cómo nosotros escuchamos activamente sin tener que juzgar inmediatamente la otra persona está hablando. La segunda, acción. Súper importante tener la voz clara y tener súper claro cuál es mi rol como emisor y como receptor. Pero listo, las palabras son importantísimas porque si nadie nos escucha nuestras ideas y nuestras opiniones, nada va a pasar. Pero ¿y las acciones qué? Ahí tengo 2 recomendaciones. 1, no esperen actuar hasta que ya tengan el plan claro. Y segundo, cuando ya tengan el plan claro, no esperen que todo se dé acorde al plan. Empiecen a hacer incluso si no saben cómo empezar, por algo chiquito, pero hagan. Y cuando empiecen a hacer, esperen muchos fracasos. Pero lo más importante de la acción es que esas acciones tienen que equivaler a resultados. Que ustedes se vayan a la cama diciendo, hoy alcancé esto. Y después en una semana, en un mes, en un año digan, yo logré cambiar esta realidad. ¿Y qué conecta esos 2? El sacrificio. Y después de hablar con muchos jóvenes me di cuenta que no todos estamos dispuestos a sacrificar nada. Entre menos sacrificio, mejor. Y eso viene inversamente proporcional a la dimensión de nuestros sueños. ¿Ustedes están dispuestos a sacrificar tiempo con sus amigos, con su familia? ¿Ustedes están dispuestos a sacrificar, no una noche de sueño, un año entero sin fines de semana y trasnochando 3 días a la semana? Son decisiones duras que te quitan energía física, mental y emocional, pero es la clave del liderazgo. Y entonces, ¿dónde compro sacrificio? ¿Cómo obtengo eso?
Para mí, eso llegó cuando yo tuve muy claro cuál era mi propósito. Yo nací en Medellín, bajo un contexto muy difícil, pero cuando yo entendí para qué había nacido, es que las cosas empezaron a fluir de manera más natural. Y todos ustedes nacieron por ese propósito. ¿Cómo lo descubrí yo? Yo lo descubrí porque dejé de pensar en mí misma. Porque en vez de pensar en qué era lo que yo estaba haciendo para mí, cuál iba a ser el beneficio para mí y yo qué iba a ganar, empecé a pensar que para cambiar el mundo yo necesito de otros y que yo no puedo ser la mujer maravilla que va a cambiar el mundo porque yo abrí la boca. Yo necesito personas a mi alrededor. Yo necesito personas que me ayuden en esa causa, en ese propósito. Y finalmente, cuando yo empezaba a trabajar en equipo, nosotros juntos empezábamos a elevar a los otros a un nivel superior. Y es muy parecido a la relación de una mamá y un papá. Cuando la mamá y un papá se juntan y ven a su niño, ellos están dispuestos a sacrificar lo que sea, con tal de que a esa persona le vaya mejor, de que tenga más que yo, de que llegue más lejos que yo. Y esa es la clave del liderazgo también. Ustedes quieren ser líderes en su ciudad, en su país, deséenle lo mejor al otro y trabajen para que ese otro tenga más. Y lo bonito de eso es que eso va a generar un efecto boomerang. Porque ustedes entre más y más le meten a la comunidad, más energía, más sacrificio, directa o indirectamente, ese sacrificio se les va a devolver. Y eso es lo que yo conozco como el efecto boomerang. Hay una historia que les quiero dejar, porque historias pueden haber muchas, pero es cuando nosotros, el año 2013, tuvimos la oportunidad con uno de mis equipos de IESEC de hablar con el gobierno. Y la Secretaría de Educación se juntó y nos dijo, queremos hacer un proyecto de educación. ¿Será que ustedes nos pueden ayudar? Y nosotros les dijimos, por supuesto. ¿De cuántas personas estamos hablando de traer a Colombia? El promedio que traía en ese momento éramos 3 por empresa o por aliado. Y ellos nos dijeron, traigan un piloto de 30 y miramos cómo nos va. Nosotros, 30 profesores para que vengan a enseñar inglés a los colegios públicos de Bogotá. Bueno, eso nunca había pasado, pero con los riesgos financieros, legales, que eso implicaba, porque nunca habíamos manejado un presupuesto y un volumen de ese tamaño en tan poquito tiempo, tomamos una decisión de equipo y 1 mes y medio después teníamos a las 30 personas acá, en contra de todos los pronósticos. Nos costó muchas noches de sueño, nadie tenía idea de cómo empezar porque nunca habíamos trabajado con un proyecto de esas dimensiones y en verdad fue algo que nos sacudió en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ya el proyecto fue tan exitoso, esa gente le cambió, le revolucionó el nivel de aprendizaje de inglés a sus niños, que nosotros nos sentimos completamente llenos. Pero fueron esos niños los que después le dijeron a los profesores qué tanto habían aprendido, y después la Secretaría de Educación vino después y dijo, 2 semanas, queremos 100. Y nosotros como, pero nosotros todavía necesitamos dormir de la ejecución que acabamos de hacer de este otro proyecto. Y me estás diciendo que traigamos 100 en 1 mes. Y entonces ahí era donde ya los riesgos se cuadriplicaron, porque entonces ya habían más riesgos de fallar, qué pasa si la Contraloría se da cuenta que no cumplíamos con todos los requisitos, si esto no se vendía de una manera con expectativas claras. Y cuando yo hablé con mi mamá, que fue la única persona a la que yo le confié todos mis miedos, ella me dijo, las razones por las cuales usted no debía hacerlo, Ana María, están muy claras. ¿Hay alguna razón por la cual sí debería hacerlo? Y yo le dije, mamá, la educación de los niños de Bogotá. Yo ni siquiera soy de Bogotá, pero me los imagino allá todos felices, probablemente viendo por primera vez un extranjero y creciendo con una autoestima que les va a decir, es que yo sé hablar inglés. El trabajo que ellos van a generar, las oportunidades que eso le va a abrir al país, eso no se mide. Y mi mamá me dijo, entonces ahí tiene su respuesta. Y ahí fue cuando después de mucha negociación con el equipo ejecutor,
logramos firmar el convenio. 1.3 millones de dólares cuando tenía 24 años. Yo me sentía rica cuando tenía un billete de 50.000 en la billetera. Y ya con eso, nosotros logramos traer, un mes después, mes y medio, a las 100 personas. El proyecto fue tan exitoso que al sol de hoy, eso fue en 2013, al sol de hoy todavía se sigue implementando. Y cada semestre trae 250 personas. Pero si ustedes me preguntan cuáles fueron los factores de éxito, fueron estas personas detrás. El proyecto nunca fue sobre una persona, sino sobre el equipo que hizo que eso pasara. Porque nadie hace un cambio de ese tamaño solo, nadie. Y aprender a trabajar en equipo es una de las habilidades más escasas que he visto en mi vida. Tengo a dos de ellas aquí sentadas. Pero el otro factor fueron los niños. Imagínense cuántos rolitos no están por ahí en Bogotá queriendo una mejor educación, esperando que los políticos mágicos lleguen y les cambien sus sistemas educativos, rogando para tener un mejor futuro, pero que hay unos jóvenes que en promedio tenían 23 años en ese momento, que llegaron y dijeron, no, es que no esperemos por los políticos, hagamos algo nosotros. Y eso se llama un ejemplo de liderazgo. Mi invitación es que ustedes descubran el de ustedes. Todos nacieron para hacer algo y no dejen que su edad ni sus recursos se los limiten. Yo estudiaba ingeniería en EAFIT, hacía mi práctica en Bancolombia y aún así logré tener tiempo para todo. Pero se necesita sacrificio. Y ese sacrificio solo se tiene cuando tienen conciencia del efecto boomerang que genera. Muchísimas gracias.